Hola, muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar cómo vamos a crear una nueva cuenta de usuario en Windows 11. Así que nos vamos a ir directamente al botón Inicio, nos vamos a Configuración y después aquí vamos a entrar en el panel o en la categoría Cuentas del panel lateral izquierdo. Aquí verás que tienes diferentes opciones y una de ellas es Otro usuario, que es esta categoría que tenemos aquí. Si nosotros hacemos un clic, te da la opción de agregar una nueva cuenta de usuario presionando este botón. Aquí tenemos esta ventana porque Microsoft lo que quiere es que uses su servicio y que lógicamente agregues un correo electrónico, ya sea de Outlook o de Hotmail o un número de teléfono. Pero tú si quieres hacer o crear una cuenta local, pues le vas a decir que no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona y te abrirá otra opción, ¿vale? Esa opción es la siguiente: crear una cuenta de Microsoft, ¿vale? Para que tú sí o sí te registres en Microsoft o agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Por lo tanto, vamos a agregar un usuario sin cuenta y aquí vas a poner el nombre de usuario, vas a introducir la contraseña, repetirás esa contraseña y eso sería todo. Vamos a probarlo. Usuario test 1. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le damos siguiente. Y aquí pues no había visto los campos. Pensaba que estaba en el botón de siguiente, en la pestaña siguiente. Entonces, aquí los campos de seguridad. Primera cosa, pues, ¿cuál es tu primera mascota? Un perro, por ejemplo. Vamos a hacer la segunda. ¿Cuál es tu nombre de la ciudad que naciste? Vamos a poner prueba. Tercera opción de seguridad. ¿Cuál era tu apodo de la infancia? ¿O tu apodo de la infancia? Ninguno. Y completando estos campos y rellenando tu usuario y tus contraseñas, le das siguiente y esto empezará a crear una cuenta o un usuario local, ¿vale? Este usuario local tiene permisos de usuario, pero si nos vamos a opciones de cuenta o cambiar el tipo de cuenta, verás que se te abre una ventana en la cual te indica el tipo de usuario. Puede ser un usuario estándar o un administrador. Ya dependiendo de los privilegios que tú quieras darle a ese usuario, pues vas a elegir entre administrador y usuario estándar. Así que nada, así de sencillo es como podemos crear una nueva cuenta de usuario en Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.